Bueno, estamos precisamente con el economista Raúl Valencia Medina, quien va a hacer un diagnóstico nuevamente ante este nuevo escenario que él ya lo había advertido con bastante anterioridad. Muy buenos días, economista, bienvenido. Tino, muy buenos días. Una vez más, gracias por la gentileza de la invitación. Y bueno, efectivamente, hace algunas buenas ediciones anteriores, creo que en dos anteriores, un poco comentábamos la inquietud tuya desde, tratar de llevar una información seria, cierta, objetiva respecto de la crisis internacional y su efecto en la economía nacional. Esto con el mejor ánimo de ir más o menos un poco preveyendo, advirtiendo, a efectos de que las empresas, las familias pudieran de alguna manera ir tomando en consideración respecto de el destino de sus gastos o sus inversiones, y con ello naturalmente, diría yo, mitigar, ¿no?, de alguna forma un efecto internacional externo a las decisiones de política económica en el país, que guste o no guste, pues obviamente se iban a ir introduciendo, ¿no es cierto?, como un actor importante dentro del desenvolvimiento de la economía nacional. Todavía hay bastante ignorancia en nuestro pueblo, desde el punto de vista que algunos dicen, pero ¿qué tanto interés hay que la China crezca su economía o Estados Unidos? Eso no nos debe de afectar, ¿no? Pareciera que no, pero hoy en un mundo globalizado, una aldea global prácticamente, es importantísimo que ya nuestros conciudadanos empiecen a tomar conciencia de que cualquier cosa que suceda en países importantes en los cuales tiene que ver mucho que nuestros productos sean comprados por ellos, finalmente nos afecte, que nuestra minería, nuestro más importante y valioso recurso natural, cuando caen los precios también nos va a afectar. Entonces, vayamos un poco al primer escenario. ¿Qué está pasando en el contexto internacional para que nos estemos preocupando tanto, economista? Bueno, la situación de la economía internacional es pues bastante, diría yo, compleja. No es uniforme. En algunos países importantes con los que el país comercia, caso diríamos ahora China, lo hemos venido señalando reiteradas veces que la economía peruana está ahora íntimamente ligada al desempeño de ese gran país que representa el 25% de la economía en el comercio mundial. Es decir, un país maneja una cuarta parte del comercio mundial. Por lo tanto, a cualquier país le va a llegar las buenas señales o las malas señales de lo que le pase a China. En nuestro caso en particular, China ha pasado a ser, Tino, el primer socio comercial del país. Ya no es Estados Unidos. Estados Unidos obviamente sigue siendo, digamos, un socio comercial muy importante, pero ya no es el más importante, lo que sí era décadas atrás respecto de nuestras exportaciones. Hoy se demuestra, ¿no? Disculpe, ingeniero, y se demuestra porque al no ser Estados Unidos nuestro principal socio económico, casi no nos hemos bueno, nos ha afectado, pero no mucho, en la crisis económica americana. Sin embargo, la nueva decisión de China sí que nos va a afectar y durísimo. Bueno, evidentemente. Entonces, lo primero que tiene que quedar claro es que lo que le pase a China le va a tener que interesar y preocupar al Perú. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos. China es nuestro principal socio comercial. ¿Qué exporta el Perú a China? Fundamentalmente minerales. Del 100% de las exportaciones, poco más del 70-80% de las exportaciones del Perú hacia la China son minerales. Por lo tanto, hoy que la China ha decidido, ¿no?, dentro de su política económica de desarrollo nacional, ya no sustentar su crecimiento en el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, que prácticamente terminó, sino ahora más bien atender las demandas del consumidor chino, de 1.300 millones de chinos, que hoy día consumen más que ayer, pues naturalmente la demanda
del mineral, ¿no?, que fue, digamos, uno de los importantes impulsores del crecimiento del país, hoy, digamos, se empieza a desacelerar. Y al desacelerarse, digamos, la importación de China de minerales tiene un efecto en la economía mundial. ¿Por qué? Porque el principal demandante de minerales es China y la India. Entonces, la China y la India están en un proceso de desaceleración de sus economías a través de ya no seguir invirtiendo más en megaproyectos de infraestructura, carreteras, puentes, etcétera, etcétera. En otros términos, basta, ya no compramos minerales, no necesitamos. Digamos, vayamos a otro... en la intensidad como lo venían haciendo, ya no. Eso significa demandar menos minerales. ¿Y qué pasa con los precios? ¿Seguirán manteniendo? ¿Subirán o bajarán? Caen los precios. Por lo tanto, el precio de los minerales en el mundo, ¿no es cierto?, empiezan a decaer. Por lo tanto, ese efecto es, diríamos, un efecto directo hacia la economía nacional, habida cuenta de que el Perú es uno de los principales, digamos, exportadores de cobre y derivados hacia la economía china. Entonces, lo primero que tiene que quedar claro es que la desaceleración de la economía china y el cambio de la orientación de su política económica, pues obviamente tiene y debe de tener un efecto directo en la economía nacional que empezamos a sentir, no de ahorita, sino desde hace varios meses atrás, porque la desaceleración de la economía china no es de hace una semana, hace un mes o hace 2 meses. Esto viene desde el año pasado, de ir creciendo de un 10%, pasó a un 9%, 8.5%, 8%, y ahora estamos en el 7.5%, probablemente 7% de crecimiento. Es crecimiento, es desaceleración, eso no es crisis. O sea, yo creo que hay cosas que en la terminología económica muchos analistas políticos están confundiendo. Una cosa es desacelerar y otra cosa es crisis. Desacelerar significa no ir a la misma velocidad en la que yo he venido, digamos, conduciendo, y entonces decido ponerle cierto nivel de freno porque advierto, quién sabe, un poquito más adelante, algún riesgo, algún peligro. Y para no estrellarme, lo que tengo que hacer es bajar, digamos, la velocidad del crecimiento. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, no creo que la economía nacional esté en una crisis, porque crisis significa otra cosa. Crisis significa, diríamos, pues, ir a los tiempos de los 90. Bueno, ese crisis, 88. Correcto, me parece un ejemplo bastante buenísimo, ¿no? Crisis es llegar a la época del segundo gobierno de Alan García, donde evidentemente la inflación era del 7000%, habían grandes colas, un desempleo generalizado, es decir, la economía ya no crecía, sino decrecía totalmente. Obviamente, eso es crisis. Lo que nosotros tenemos ahora es también una relación directa. La economía se está desacelerando. Ya no estamos creciendo a un ritmo del 8%, ni del 7%, sino estamos ahora pues en un 6%, 5.5% de crecimiento. En junio ahí tenemos 4,4%. 4,4%. Y que todos creían que íbamos a crecer al 5 y pico de por ciento. Pero la pregunta es, ¿estamos creciendo o estamos en crisis? No, estamos cayendo muy de a poco. Estamos desacelerando. La economía se está desacelerando. Otro dice se está congelando en su ritmo de crecimiento económico. Finalmente estamos creciendo. La economía está creciendo. Pero sí hay que tomar algunas acciones. Pero ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero que hay que advertir es que la economía peruana, hoy más que nunca, está íntimamente ligada a lo que pase en su entorno. Por lo tanto, las empresas, las familias, tenemos que estar siempre atentos a lo que esté pasando fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque no somos una isla. Es lo primero, diría yo, que deberíamos reconocer todos sin excepción para que, digamos, este
esta desaceleración de la economía mundial, que de una u otra manera tiene efectos, ¿no es cierto?, en la empleabilidad, ¿no? Porque ya no vamos a seguir, digamos, creciendo en empleo de la forma en que se ha venido creciendo, sino va a ser mucho menos. En todo caso, las familias, vuelvo a reiterar, que tienen ingresos, lo que tenemos que hacer es tomar las previsiones para ahorrar, como decía un dicho popular, ¿no? Ahorrar pan para mayo. ¿Por qué? Ahora, Porque esto nos va a ayudar, digamos, quién sabe, un poco más adelante, a poderle echar mano, si es que acaso, digamos, esta desaceleración no se lograra controlar, si esta desaceleración no se lograra, digamos, revertir, lo que obviamente sí estaríamos entrando en una franja peligrosa de crisis, en el que el Producto Bruto Interno llegaría, digamos, a un crecimiento de 0%, ¿no? Con tendencia a un crecimiento negativo, en el que sí a la crisis es más que evidente. Usted ha traído cifras que vamos a ir Así es. poco a poco, pero antes de entrar a las cifras, ¿cuánto afecta a nuestro país, digamos, algunas regiones sobre todo? Por ejemplo, Arequipa, ya incluso el ministro de Economía ha dicho, ¿no? Algunas regiones van a tener que tener un tope en cuanto a canon para poder distribuir también mejor para aquellas regiones que reciben muy poco dinero. Pero lo cierto es que por el derecho de canon minero vamos a tener que ajustarnos un poco los cinturones. Y Arequipa es una de las regiones que más ha estado gozando de esta exportación de minerales. Y por otro lado, el otro indicador es natural, ¿no? Menos impuestos. Hay una brecha ahí que el Estado va a tener que empezarse a preocupar. ¿Cómo llenar esa brecha que se ha dejado de dinero de percibir bajo impuestos por una disminución de exportación de minerales? Lo primero, creo que esta situación, digamos, especial, nos tiene que ayudar a ver lo bueno de lo malo, ¿no? Yo creo que esta desaceleración de la economía, que reitero, no es crisis, ¿no? Crisis es otra cosa, tiene que enseñarnos a quienes están, digamos, en la gestión pública, quienes están en la política, ¿no? Y quienes están, digamos, liderando la economía desde el lado privado, tienen que enseñarnos a varios temas. Primero, el ser lo suficientemente prudentes en la percepción del ritmo de crecimiento de la economía, ¿no? Quién sabe ser más moderados en cuanto se refiere a nuestro apetito respecto de el riesgo por más inversiones. Uno. Dos, tiene que enseñarnos de manera pero acelerada a que los gestores en la gestión pública finalmente puedan, digamos, destrabar todos los obstáculos que hoy día seguimos teniendo de manera importante en el Estado para dar, digamos, paso a que la inversión privada, internacional y nacional, fluya con mayor dinamismo. Sinceramente, el Estado sigue siendo uno de los principales adversarios del crecimiento y del desarrollo nacional, ¿no? En tercer lugar, para quienes están en la política, yo creo que esto también tiene que enseñarnos para que en aquellos movimientos, grupos, partidos políticos adversos visceralmente a la inversión minera, terminen por entender que su postura es absolutamente, diría yo, contraria a los intereses del país. Y porque no se trata tampoco de, digamos, levantar las banderas de manera extremista, como se ha venido haciendo desde Cajamarca con el presidente regional, que hoy día supongo debe estar saltando en un pie, porque gracias a su actitud poco racional en el tiempo, hoy día Cajamarca está lamentablemente en un serio problema, ¿no? Porque el nivel de inversiones extranjeras prácticamente se han paralizado. Las que están operando, pues obviamente han bajado su ritmo de producción,
Y esto asociado a lo que habíamos comentado momentos atrás, es decir, la economía internacional ya no demanda los minerales en la misma intensidad que hace años atrás. Y lo otro es que nosotros, los ciudadanos de pie, pues bueno, de igual manera, tenemos que, diría yo, no dejarnos llevar fácilmente por estas o por de repente comentarios alarmistas que no tienen sustento y fundamento económico, que hoy con cifras los voy a mostrar, para decir a los chiclayanos, a los lamayecanos, que si efectivamente se advierte, digamos, efectos de la crisis internacional, pero no estamos en crisis económica como de alguna manera se ha venido, digamos, manejando tendenciosamente. Muy bien, economista, vamos a aprovechar una pausa comercial para volver luego con esas cifras que son un poco la parte más importante de esta conversación este lunes. Feliz inicio de semana y que seguramente les va a servir de mucho a nuestros televidentes. Vamos a volver en un momento. Como docente necesito de una continua capacitación y este congreso me permite fortalecer mis capacidades y conocimientos. Segundo Congreso Internacional de Educación 2013, hacia la construcción de un nuevo modelo educativo. Ponencias con especialistas de Cuba, España, República Dominicana y Perú. Universidad César Vallejo, educadores formando educadores. Informes 481616, 480210, kilómetro 3.5 Carretera Pimentel, Avenida Luis González 634. Porque juntos sí podemos construir una verdadera región. Valverde es el camino. Valverde, Valverde, Valverde. Restaurante Turístico Beirut. Les ofrecemos organización, asesoría y atención de todo tipo de eventos sociales. Contamos con ambientes adecuados, además de seguridad permanente. Los domingos los esperamos con nuestro exclusivo menú dominical criollo. Beirut, no hay otro lugar como tú. Avenida Miguel Grau, 1411, La Victoria. Teléfono 074 22 7659. Ven y disfruta de nuestra fiesta. Elección de la señorita Victoria, de antorchas, matrimonios masivos, serenata con reconocidos artistas nacionales. Brillará el cielo con castillos de fuegos artificiales y el día central, embanderamiento general de la ciudad, misa y te deum, paseo de la bandera, izamiento del pabellón nacional, desfile cívico-militar y mucho más. En Buffalo Motors encuentra las mejores marcas y los modelos de última generación. Yamaha FZ16, 5 velocidades y sistema de arranque eléctrico y a pedal. Z1, Sonchen, ágil, diseño innovador y económica. Tu moto lineal, llévatela con crédito fácil y rápido. Tenemos cascos Bluetooth para que puedas hablar mientras conduces. Cascos LS2 con sistema Airgo y doble visera. En Buffalo Motors contamos con la más completa gama de accesorios. Augusto B. Leguía 995. Juan Aurich recibe a Inti Gas para el cierre de la segunda rueda del descentralizado. Y es en estos momentos que necesitamos de tu aliento en las tribunas para conseguir una victoria. Ven al estadio este lunes 19 de agosto a la 1:15 de la tarde y juntos recobremos el rumbo del triunfo para enfrentar los partidos de la liguilla. Venta de entradas, Teleticket de Metro en Balta y en la unidad móvil de Olmos ese mismo día. Siempre bajo el respaldo del Grupo Oviedo. Partido de reserva, 11 de la mañana. Sabes que los docentes son exigentes. Algunos no pueden con ello y van a otras universidades. Es cierto. ¿Por qué crees que eso no pasará contigo? Me gustan los retos. Además, sé que los docentes se capacitan constantemente y que los cursos son aplicativos y actualizados. Considero que para competir afuera, debo competir aquí y ahora. Y no pienso dejarme vencer.
Nuestra misión es formarte. Tu misión transformar el Perú. Universidad Señor de Zipán. Llegó tu oportunidad de ganar. Ya está aquí, en Chiclayo. Lotería Gane. Escoge tus números preferidos de 3 o 4 cifras, del 0 al 9. Y gane hasta 4.500 veces tu apuesta. Lotería Gane. Participa de nuestros juegos. Champa, Super Champa. Paga todo. Adquiere tu ticket electrónico a través de nuestros colaboradores en Chiclayo o en nuestros puntos de venta. Lotería Gane. La Lotería de Chiclayo. Amigo usuario, con el medidor de agua que instalará Excel, usted pagará lo que realmente consume, ni más ni menos, solamente lo justo. Con el nuevo medidor reduciremos las fugas, tendremos mejor servicio, más horas de agua y mejor presión. Repare sus caños y tendremos agua muchos años. La micromedición de Excel es otro de los objetivos del Plan Maestro Optimizado. Solución técnica con tarifas justas. En Mi House pensamos en usted. Una mesa de centro, reloj, más tapiz de bienvenida a solo 3.550. 5 decorativos cojines, una mesa de centro, reloj, más tapiz de bienvenida a solo 4.250. Comedor Houston, 6 individuales, un reloj, más tapiz de bienvenida, 2.800. Mi House, Avenida Los Incas 192 La Victoria, teléfono 50 1010. Los grandes curanderos de las Guaringas de Huancabamba, el grupo internacional Samantha, son los únicos limpiando sus cuerpos a través de baños de florecimiento para eliminar las energías negativas de tu cuerpo y tu destino a través de las cartas del tarot. Además tenemos a su disposición más de 170 plantas medicinales para curar diabetes, colon, riñones, próstata, para bajar de peso nuez de la India. Seguros para sus negocios, Samantha los espera. Los Amautas 328 La Victoria, RPM, numeral 222532. Porque la superación no tiene límites. La Universidad César Vallejo te da la oportunidad de consolidar tu formación profesional y laboral sin perjudicar tu horario de trabajo. Programa de formación para adultos. Estudia administración, contabilidad, marketing, ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, ingeniería ambiental y derecho. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Informes, kilómetro 3.5 carretera Pimentel, teléfono 480210 y 481616. Muy bien, la verdad que yo tengo una admiración y un respeto por las personas que desarrollan bien su responsabilidad social, profesional, ¿no? Y una de ellas es el economista Raúl Valencia Medina, quien está esta mañana con nosotros tratando de explicarnos qué es lo que está pasando ahora en el país económicamente, qué es lo que podría pasar si es que no tomamos algunas decisiones inteligentes dentro de lo que es gobierno subnacional, dentro de lo que es gobierno nacional. Y para ello nos ha traído unas cifras que seguramente nos va a explicar en los siguientes minutos, que creo yo es la parte fundamental de esta conversación esta mañana, ¿no? Y hay que tomar nota, por supuesto, porque esto ha sido tomado de fuentes dignas de todo crédito, y vamos a finalizar esta pequeña conversación seguramente con algunas recomendaciones, que siempre es importante en toda entrevista. Economista, ¿nos escuchamos? Sí, efectivamente, como los economistas decimos, pues los números hablan. Más que cualquier discurso. Y de cierta manera todos somos economistas, ¿no? Así es, porque planificamos en cierta medida. Las amas de casa son las principales economistas de este querido Perú, ¿no? A no dudar. Y entonces, si los números son evidentes y nos ayudan a comprender mejor el panorama y la situación internacional y nacional, entonces alcancemos algunos números para que nos puedan ubicar mejor. En el contexto internacional, decíamos que la China, que representa el 25% del comercio mundial,
pues está desacelerando su crecimiento. De un 10 ahora a un 7% y 3 puntos no porcentuales para una economía que mueve el 25% del comercio mundial, obviamente pues es más que importante. Por lo tanto se genera, digamos, un efecto global, ¿no? Producto de esta desaceleración. Pero finalmente es crecimiento, reitero una vez más. La zona euro, que ha estado, digamos, bastante golpeada durante los últimos 2-3 años, empieza a dar señales de una reactivación, y eso es una buena señal, porque también la zona euro es un socio estratégico del Perú para las exportaciones, fundamentalmente de productos no tradicionales. Por lo tanto, la economía europea, ¿no? Va a crecer este año en 1,9%. Ojo, 1,9%, y hasta el año pasado el crecimiento era del 0,5%. Por lo tanto, este crecimiento en 1% tiene obviamente una importancia fundamental en el contexto internacional. Por lo tanto, mientras China desacelera, Europa se empieza a recuperar. Por lo tanto, digamos, las cosas no están tan mal como de alguna manera se señala. Pero bueno, Estados Unidos, nuestro segundo socio comercial, en algunos el primer socio comercial del país, pues bueno, está creciendo a un 2%. Es decir, hay un signo claro de una recuperación lenta, pero que definitivamente eso es ultra buena señal para que, digamos, las exportaciones de nuestro país en términos de productos no tradicionales, ligados fundamentalmente a la agricultura, a la agroindustria, puedan tener perspectivas mejores a futuro. América y el Caribe están creciendo para fin de este año hay un orden del 3%, Tino. Entonces, reitero yo, ¿no? El desaceleramiento de la China del 10 al 7%, que no se ha dado de la noche a la mañana, sino que ha sido durante los últimos 4 años, 3 años, ¿no? Ha ido, digamos, un poco moviendo la economía global. La crisis europea está saliendo de esa situación bastante compleja y ya da signos de una reactivación económica, lo cual es bueno. El que Estados Unidos, ¿no?, también esté saliendo y ya dando señales de que la recuperación ya es sostenible, naturalmente es otra buena señal. Es una buena señal. Y el que los mercados de América Latina y el Caribe estén creciendo a un 3%, pues a no dudar, ¿no es cierto? La cosa, no diría es de la mejor, pero tampoco es la peor. Por lo tanto, ¿qué es lo que le queda al Perú en este contexto? El Estado tiene que, diría yo, ser mucho más inteligente, mucho más ágil, mucho más innovador para aprovechar estas ventanas de oportunidad. Si esto no se hace, pues obviamente estaremos incluso en esta época, no de vacas flacas, ojo, vacas flacas es crisis, ¿no? Sino de, digamos, un proceso de desaceleración en el crecimiento de nuestra economía, pues estaríamos desaprovechando la oportunidad para poder, diría yo, mantener nuestro ritmo de crecimiento. Por lo tanto, el Estado ahí yo creo que juega un papel más que importante para, digamos, facilitar el ingreso de capitales externos, para facilitar, digamos, a través de algunas medidas tributarias hacia las exportaciones, de tal forma que podamos nosotros, diría yo, estar en condiciones de alguna manera compensar esos bajos ingresos producto de la caída de los precios, producto de la menos exportación de minerales, ¿no? Podamos compensar esa caída en la tributación
podamos compensar con, digamos, mayor exportación, pero con otros productos, pero a mercados diversos. Así es. ¿No? Sí, es decir, un cliente cierra nuestras puertas, ya no nos pide tanto como, hay que empezar a mirar, por ejemplo, Brasil, hay que empezar a mirar Europa, que también tenemos algunos TLC con esos mercados. Y un dato, un poco para complementar lo que usted acaba de decir, es cierto, ¿no? Camposol, por ejemplo, que es una empresa que se dedica a la agroexportación, Sí, acaba claro. de cuadriplicar su envío de palta a Así Europa. es. Entonces, veamos, ¿no es cierto? El tema, quiero ponerlo de la manera más sencilla. No estamos en crisis, lo hemos dicho en anteriores oportunidades, ¿no? No es nuestro afán, no es un afán político partidario, sino es un afán de informar mejor, de advertir mejor al ciudadano, al empresario y al gestor de políticas en el Estado, para que efectivamente, digamos, un poco hagan de mejor manera el papel que a cada cual nos corresponde. Así es. A las familias, evitar, digamos, sobreendeudamiento. A las familias, evitar sobreconsumo con ese dinero de plástico, que es realmente diría yo, un riesgo permanente en el bolsillo o en la billetera de quien lo tiene, porque como yo quiero consumir algo, quiero comprar algo, lo único que hago es endeudarme con mi tarjeta de crédito y no tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo 5 tarjetas y eso naturalmente no es prudente, no es recomendable. Amigo, amiga, no provoquemos, diría yo, una situación crítica que posteriormente, si es que acaso no se toman las medidas que se recomienda, pues obviamente pasemos ya no solamente de una desaceleración, sino estemos entrando a una franja roja donde naturalmente la situación se vuelva insostenible. Pero en todo caso, dentro de todo este contexto, el Perú, Tino, el Perú, nuestro país, es el que va a crecer a un 5 o a un 5.5%. Es decir, estamos en mejor de las condiciones en términos de crecimiento, incluso mundial. El mundo va a crecer a un 2,2%. Estados Unidos a 1,9%, 2%. Europa que se está recuperando. América Latina y el Caribe que crece a un 3%. Y dentro de todo este contexto, el Perú está creciendo o va a crecer ya no a un 6% o a un 7% como se preveía, sino probablemente a un 5%, a un 5,5%. Por lo tanto, yo creo que no hay por qué alarmar demasiado a la población, pero sí hay que advertir que tenemos que ser mucho más prudentes. Pero ¿qué tiene que hacer el Estado, Tino, para, digamos, un poco contrarrestar? ¿Qué medidas puede tomar? Exacto. Y ahí tenemos, digamos, una gran noticia, ¿no es cierto? Eso que llamamos, ¿no es cierto?, guardar pan para mayo. Y pan para mayo para el Estado significa las reservas internacionales. Ajá. Tenemos más de 67.000 millones de dólares en reservas internacionales. Suficiente dinero como para poder, diría yo, aplicar políticas, ¿no?, económicas o medidas económicas que contrarresten, digamos, esta desaceleración, vía gasto público en inversión. Esto significa carreteras, ¿no?, que los necesitamos. Así es. ¿No?, para integrar las economías de la sierra, de la selva hacia el eje costa. Que son las que están produciendo muchos productos que a veces no llegan a la costa por falta de infraestructura. Así es. Entonces, dinamizar el gasto público e inversión en infraestructura, ¿no? Puentes, carreteras, colegios, hospitales, electricidad, etcétera, etcétera. Todo aquello en el que obviamente va a ayudar a mejorar la calidad de vida. Pero este gasto, o llamémosle este gasto en inversión pública, en infraestructura, perdón, va a ayudar, digamos, a contener, y a redinamizar la economía. Así es. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir con esto que el consumo interno decaiga. Así es. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de esta medida, ¿no?, económica, lo que va a hacer es pues realmente inyectarle bastante dinero
a la inversión en infraestructura, y esto genera un efecto multiplicador muy grande. Vía empleo. Haces vía empleo, vía consumo, vía ingreso, es decir, todas las actividades económicas se ven realmente inmersas. El otro es, decíamos, tratar de mejorar las trabas, ¿no? O reducir, mejor dicho, las trabas que hay en el Estado tino para no permitir realmente el ingreso de capital extranjero, inversión directa extranjera, que este año se preveyó un crecimiento del más del 20.5% de ingreso e inversión directa, y ahora estamos más o menos en un 13, un 14%, es decir, no estaríamos a diciembre llegando a cumplir una meta macroeconómica, ¿no? Crecer en más del 20% en inversión directa, ¿no? Sino estaríamos creciendo en no más de un 13 o un 14%. Es decir, hay un trecho en el que yo creo que el Estado debería de trabajar muy bien, y porque dándole mayor atractivo a nuestro país. Así es, ¿no? mayor, para que haya confianza, ¿no? Totalmente. Esa inestabilidad política le hace mucho daño, pero por ejemplo, a eso esta es situación. Obvio. Totalmente de acuerdo contigo. Y es que ahí también los políticos, pues bueno, yo creo que tienen que ponerse la camiseta del Perú. Tienen que, como decía Ollantumala, que creo que eso es lo poco inteligente que he escuchado decir últimamente, es tratar de sentarse todos los bandos políticos para empezar a llevar una especie de acuerdo digamos, esta situación que se viene presentando en nuestra economía. Y lo otro, que de repente no quiero que se olvide, ya que toca ese tema de las medidas que debe hacer nuestro gobierno y también algunas medidas que estamos recomendando a la población, es, repito, las medidas del Estado. Lourdes Flores salió a decir el día de ayer que es importante también darle mayor facilidad a un sector que ha sostenido en algunos otros tiempos crisis económicas muy duras, ¿no? Hablamos del ingenio de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Las famosas MIPES han sido un soporte, porque han sido las que finalmente han dado mucho empleo a peruanos. Bueno, sí, efectivamente, dentro de las medidas digamos, contracíclicas que los economistas llamamos, pero que en términos muy sencillos significa medidas para contrarrestar, ¿no? Los efectos de una crisis o una desaceleración que afecta naturalmente al ritmo de crecimiento. Pues bueno, está también el manejo de la tasa de referencia, que es una tasa de interés que maneja el Banco Central de Reserva para las operaciones interbancarias, que ha fijado en un 4.25% y que probablemente esto pueda, digamos, ser menor. ¿Qué significa esta medida? Esta medida significa inyectarle de mayor liquidez a la economía. Y esto tiene un efecto, si no son varios. Lo más importante es de que no vamos a dejar de tener liquidez, o sea, dinero en el sistema financiero. Segundo, eso va a ayudar a que el sistema financiero no suba la tasa de interés, por lo menos la mantenga, sino acaso lo baje. Lo tercero es que los encajes, es decir, el ahorro que llevamos a los bancos no es prestado al 100%, ¿no? Sino de ese 100%, un X% se mantiene en reserva, en un fondo especial, y el resto sí puede ser, digamos, prestado. Esta tasa de encaje ha sido, digamos, modificada, liberando un porcentaje adicional para que haya mucha mayor liquidez también en la economía. Esto, vuelvo a reiterar, ayuda de manera directa a la pequeña y a la microempresa, porque el crédito no se va a encarecer. El crédito va a mantener, digamos, su ritmo de tasas de interés, sino acaso probablemente bajarse. Y por el otro lado tenemos desde hace mucho tiempo atrás fondos de garantía que ayudan a que el pequeño y microempresario pueda realmente recurrir a ellas para, digamos, garantizar algunos pequeños financiamientos que para este sector son los más importantes, pero que con un fondo de garantía, pues obviamente mi tasa de interés, ¿no?, ya no es la que normalmente se cobra, sino es mucho menos, porque este fondo de garantía lo que permite es cubrir, ¿no es cierto?, un buen porcentaje de ese financiamiento
con un aval monetario, que en el hipotético caso de que haya una operación fallida, pues obviamente el banco lo único que tiene que hacer es ejecutar esa carta fianza y el banco no pierde. Por lo tanto, el riesgo, digamos, de no pago en esa medida, pues obviamente es bastante. Y no afectamos un poco al sistema de totalmente de acuerdo. Pero también es bueno señalar a la audiencia lo siguiente. Bueno, decimos que el Producto Bruto Interno del país ya no va a seguir creciendo al mismo ritmo de años atrás, ¿no? En los últimos 2-3 meses ha venido experimentando un cambio dramático, porque esto sí ha afectado realmente de manera importante a la economía nacional. A unos los ha afectado, a otros los ha beneficiado, ¿no? No en economía no todo es malo, lo que a algunos les afecta, a otros los beneficia, y es que la depreciación de la moneda nacional en los últimos 2 meses y medio es más o menos del 9,6%, es decir, nuestra moneda ha perdido valor respecto del dólar en ese porcentaje. Pero ¿quiénes han salido, digamos, gananciosos, felices, contentos con esto? Obviamente los exportadores, que la han venido viendo bastante complicada en los últimos años, ¿no? Con un tipo de cambio bastante difícil, lo que obviamente ahora hace mucho más competitiva las exportaciones, ¿no?, de la economía nacional. Se perjudican menos. Digamos, eso es bueno. Lo malo es que esta depreciación de nuestra moneda ha afectado a quienes lamentablemente han concretado financiamientos en moneda extranjera. Significa que si antes yo tenía que pagar una deuda de $1,000 equivalentes a 2.600, hoy día pues tengo que pagar ya no 2.600 como capital, sino 2.800. Por lo tanto, voy a tener que digamos, sacar mayores soles de mis ingresos para cumplir con mis compromisos. Estos efectos de la economía, ¿cómo tienen una explicación contraria, no? Por lo están felices. Mientras que quienes se endeudaron con moneda extranjera, lamentablemente ahora la están pasando muy mal, porque lógicamente tienen mucho más dinero que pagar. Sí, efectivamente, por eso es que señalamos con mucha, diríamos, ecuanimidad, que no solamente las familias, sino también las empresas tienen que ser bastante prudentes en la contratación de financiamientos. Uno, no moneda extranjera, moneda nacional, porque con moneda extranjera, si yo gano en soles y me endeudo en dólares, tengo un riesgo cambiario, y eso sí es bastante peligroso. Lo segundo es que las empresas de igual manera, ¿no?, sus ingresos son en soles, no es en dólares. ¿No? ¿Quiénes deben endeudarse? En dólares los exportadores, porque sus ingresos son en dólares. Así es. A ellos no les va a afectar el tipo de cambio. Por lo tanto, ahí creo que tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de no, digamos, entusiasmarnos demasiado. Ojo con lo que estamos diciendo, ojo con lo que estamos diciendo. No se endeuden en dólares, por lo menos mientras tengamos esta cuestión de aparente, ¿no?, desaceleración de la economía. Digo aparente porque podemos tomar medidas, y ya lo hemos explicado qué medidas tomar, ¿no? Y tenemos para hacerlo. No, sí, y lo otro es que, digamos, uno de los mayores impuestos, Tino, en una crisis económica es la inflación. Ajá. Creo que la mejor gráfica, al principio lo dijiste tú, la época de Alan García, diría yo, hoy día debería demostrarse como el mejor ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo no gobernar un país. Así es. Porque la inflación en esos años fue del 7,000 y pico %, era algo alucinante, pero bueno, salimos de esta. Hoy día, en este proceso de desaceleración de la economía nacional, como consecuencia de la desaceleración de la economía mundial, pues obviamente nuestra inflación está en el rango preestablecido, previsto por el Banco Central de Reserva, que es en el 2,5% hasta un 3%, pero la inflación a la fecha es 2,5%, lo cual naturalmente en este proceso, diría yo, está en
está en equilibrio. Es decir, que el efecto nocivo de una crisis que se traduce en un cambio continuo de los precios, que se llama inflación, pues en nuestro caso, digamos, debemos de estar realmente tranquilos, por ahí no hay de qué preocuparnos. Sin embargo, en perspectiva, ¿qué tenemos en perspectiva? ¿Cómo de alguna manera contrarrestar, ¿no?, desde el Estado, ¿no?, esta situación? Y lo hemos dicho, necesitamos un poco flexibilizar, ¿no?, las trabas que hay en el Estado para el ingreso de capitales extranjeros. Eso es fundamental. Lo segundo es seguir, digamos, presionando más al Estado en la parte que le corresponde a las oficinas comerciales, embajadas, así llamadas, ¿no?, para que sigan abriendo otras ventanas de oportunidad a nuestros productos que obviamente pueden ser susceptibles de exportación. Lo otro es que para el 2014-2015 de naturalmente flexibilizarse alguna de las trabas que hay en el Estado, el sector minero tiene más o menos, ahorita, poco más de 22.000 millones de dólares, que están prácticamente como proyectos aprobados, Tino, pero que por esta situación política, lamentablemente, un poco que han, no paralizado, sino han desacelerado, digamos, el dinamismo como en el que a estas alturas esos 22.000 millones ya deberían de estar en producción. Y me estoy refiriendo a proyectos emblemáticos. Uno de ellos es el proyecto Las Bambas, que con suerte para el Perú, en el 2014, mediados del 2014, debe de estar en producción. Esto significa más o menos, Las Bambas son 5.200 millones de dólares de inversión. El otro proyecto que está en Junín es Toromocho, que significa una inversión de 4.820 millones de dólares. El otro proyecto es Cerro Verde, que son 4.400 millones de dólares. Quelloveco, que necesita, es una inversión que está en el sur del país, con 3.300 millones. Digamos, de los proyectos de mayor magnitud. Esos proyectos ya están aprobados, esos proyectos tienen, digamos, todos los estudios de impacto ambiental, ¿no? Entonces, 2014-2015, estos proyectos, si es que no sucede nada contrario, deberían de estar entrando en producción. Tino, esto es lo que va a ayudar a contrarrestar esa baja de ingresos, ¿no?, vía tributación, vía impuesto, por exportar menos, ¿no es cierto?, va a ayudar a contrarrestar, ¿no es cierto?, la caja fiscal. Impuestos que todos los peruanos necesitamos para más puentes, para más carreteras, para más colegios, para más electrificación, para más agua. Por lo tanto, yo creo que los políticos que tratan, digamos, de alguna manera mostrar sus opciones, tienen que ser mucho más moderados, tienen que ser mucho más responsables. Todo extremo es malo. Ahí lo estamos viendo. Cajamarca es el mejor ejemplo de cómo no levantar a todo un pueblo al extremo de ponerlo realmente en una situación crítica, lamentable, que hoy, vuelvo a reiterar, pues bueno, Cajamarca tiene, y el país tiene la oportunidad en aquellos centros donde la inversión minera es importante, tiene la oportunidad de repensar políticamente para, quién sabe, elegir autoridades que les ayuden realmente a, digamos, salir de la situación crítica en la que se encuentran. Muy bien, realmente unos 40 minutos aproximadamente, pero no solamente lleno de cifras, sino de optimismo, ¿no? En lo que hemos transpirado es optimismo, queremos un mejor Perú, no importa quién gobierne, lo importante es que le vaya bien al Perú. Eso es el trasfondo de esta conversación, y según lo que acaba de expresar el economista, cosa que seguramente lo van a escuchar de otros economistas a nivel nacional, es que el 2015 de repente estemos en una situación linda, ¿no? Y lo que temen los adversarios es que Ollantumala se aproveche de esta situación para decir ha hecho un buen gobierno y pida una reelección, cosa que
ojalá no se dé tampoco, porque creo que lo que deberíamos es prepararnos, ¿no?, con los mejores políticos que podamos encontrar en el país para aprovechar un relanzamiento con miras a esos 200 años que vamos a cumplir como país, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que el Bicentenario es un objetivo que todo el país tiene y esperemos llegar realmente al Bicentenario en inmejorables condiciones, pero vuelvo a reiterar, creo que, y acogiéndome al comentario final que haces tú, pues lo que más interesa es el país. No podemos estar realmente haciendo política sobre la base de intereses de grupo, de partido, de personas. Yo lamento mucho que Keiko Fujimori, Alan García en particular, lo han dicho ellos, no lo estoy diciendo yo, estén condicionando un acercamiento con el presidente de la República a que fulano vengano no esté ahí. Naturalmente creo que estos dos personajes políticos que tienen todo el derecho de expresarse como deseen, pero de ninguna manera personalmente creo que están en la capacidad ética, en la capacidad moral de condicionar, digamos, al Estado, ¿no?, algún proceso de acercamiento, de entendimiento. Vuelvo a reiterar, lo más importante es el Perú. Aquí no importa Alan García, aquí no importa Keiko Fujimori, aquí no importa su padre, aquí lo que importa son los 30 millones de peruanos. Y si el partido, quien quiera que sea, pone condiciones para, digamos, sentarnos en una mesa y pensar en el país, preocuparnos por el país y hacer del país algo mejor, pues bueno, créanme que realmente en lo personal yo no estoy de acuerdo. Creo que la población también debe de señalar, digamos, de una manera tajante que estas actitudes, diríamos hasta casi chantajistas, pues naturalmente no le hace bien a la política del país, no le hace bien a la imagen del país. Y lo que es peor, Tino, es que la juventud, del cual siempre hablamos tú y yo, viene recibiendo estas lecciones, ¿no?, de hacer política. Y es la peor manera de hacer política en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, yo abrigo la esperanza de que efectivamente haya una reconsideración a esas posturas y pensemos en país y pensemos en los 30 millones de peruanos. Muy bien, gracias economista por tan aleccionadora conversación. Nos ha traído cifras que creo que son importantísimas un poco para Lambayeque. También tienen que ir pensando las autoridades cómo empezar a apoyar al agro, ¿no?, porque tenemos una oportunidad. Europa está recuperándose, Estados Unidos, tenemos productos que nos pueda brindar Lambayeque como una oportunidad de sanear nuestra economía como región, aportar mayor al Estado. Sí, yo creo que sí. A no dudar, yo creo que es cuestión de decisión, absolutamente y un poco de protección, cierto. Nada más. Sí, y el tener buenas autoridades locales, buenas autoridades regionales, que coadyuven, que contribuyan, que faciliten, ¿no? Lo que le criticamos al Estado es lo mismo que pasa a nivel digamos, regional, a nivel local. Somos los principales obstáculos para que realmente la economía esté en mejores condiciones. Bueno, pues nuestro ejercicio y nuestra tarea es buscar a esas personalidades. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con la continuación de TLN Noticias, hoy lunes. Feliz inicio de semana.